Gracias por la oportunidad de compartir el tema más precioso para mí, la gracia sola de nuestro Dios. Cuando yo escuché el Evangelio la primera vez, me interesó mucho y lo entendí claramente antes de aceptar a Cristo. Lo que más me impactó fue por la gracia, sin merecerlo, puedo ser salvo. Bueno, por 1000 años, desde la caída de Roma, en aproximadamente 400 después de Cristo, las escrituras fueron descuidadas, ignoradas o prohibidas. En 1513, o sea, 1000 años luego, un cura y profesor, Martín Lutero, comenzó su primera serie de lecturas en la Universidad de Wittenberg sobre Salmos y Romanos. En la preparación, él descubrió el concepto olvidado en la Iglesia Católica, la gracia de Dios que ofrece la justicia de Dios mismo, gratuitamente, sin merecerlo, en Romanos capítulo 1, versículo 17. Este descubrimiento en la palabra de Dios le llevó a escribir su lista de 95 contradicciones con las prácticas en la Iglesia Católica Romana de su día. Esto incluyó la práctica de vender indulgencias para comprar la gracia de Dios para salvación. El Papa Clemente VI anunció la venta de indulgencias absolutas para el perdón de pecados de los muertos y vivos, para recoger finanzas para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que comenzó en 1506 por el Papa Julio II y fue cumplida en 1626, casi totalmente financiado por las ventas de indulgencias. Lutero no agradó los abusos y falsos conceptos que engañaron a la gente, entonces arriesgó su vida. Lutero clavó en un papel los 95 objeciones sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. El mundo comenzó a ver la luz. Hubo y hay todavía 4 mayores falsos conceptos de la gracia de Dios que muchos insisten en creer. El primer error es que algunos consideran la gracia de Dios como una cantidad o algo que se puede acumular. Cuanto más gracia tenga, más posibilidad uno tenga para entrar en el cielo. Se dice que su vida es como la ilustración de un vaso que se llena de agua. El objetivo de la vida es llenar su vaso de elementos de gracia poco a poco. Cada cosa buena que haga o un poco más de gracia va acumulando. Pero la gracia de Dios es una característica de Dios, no es un producto que se vende. El segundo error es que muchos siguen creyendo también que se puede comprar o merecer la gracia para la salvación por pagar por el valor de una misa o comprar velas o dar ofrendas o comprar indulgencias. También algunos piensan que por sufrir o afligirse o morir en una santa guerra que puede pagar por sus pecados, o algunos pecados por lo menos. Todo esto es una contradicción del sentido de la gracia, que por definición significa algo gratis, algo libre de costo, o mucho menos de mérito. El tercer error, el estado de gracia es merecido por ser suficiente bueno moralmente, por la disciplina, determinación y diligencia, y así se puede llegar a ser aceptable delante de Dios, especialmente si sigo los 10 mandamientos, por lo menos lo mejor posible.
Pero si Adán y Eva tuvieran un solo mandamiento y una vez lo desapareció, Dios le rechazó de su presencia. ¿Cuántas veces has desobedecido los 10 mandamientos? No olvides Santiago 2, versículo 10, que dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, los 10 mandamientos, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Por esto Jesús dijo, ninguno hay bueno, sino uno, Dios mismo. Lucas 18, versículo 19. Así no sirve porque nadie es bueno. Cuarto error. La gracia es evaluada por un balance de mi bien versus mi malo. Entonces, si mis bienes obras pesan más que mis malas o mi maldad, entonces lo bueno borra o cancela mi maldad, dejándome aceptable. Pero la bondad de cualquier no tiene el poder de borrar o cancelar o perdonar su maldad y los pecados. La Escritura dice claramente, sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Lo bueno nunca puede borrar lo malo. Así estas 4 creencias comunes son falsos y en vanos, y son una distorsión de la gracia de Dios. Tuve una profesora en secundaria que me enseñó el Evangelio, por la gracia de Dios. Me dio un folleto para leer y dijo, estás contando en estas cosas para su salvación, con un cuadro al lado de cada uno para marcar, por lo menos mentalmente. Uno fue ser una buena persona. 2, tener muchos amigos. Sí. 3, ir a una iglesia por lo menos de vez en cuando. Así fue. 4, ser bautizado. 5, haga algo bueno para alguien cada día. Claro. 6, pagar sus deudas. No tuve muchos, pero los pagué. 7, haga una ofrenda a la iglesia. 8, respeta a sus padres y autoridades. Bueno, más o menos, pero estaba contando en lo bueno. 9, evita los malos pecados. Por lo general, sí lo chequé. Y 10, no ofender a nadie. Eso es lo que yo trato de hacer. Entonces abajo dijo, y marqué todos. Luego dijo abajo, en letras grandes, si estás contando en estas cosas, tuve que doblar la página, en la otra página, en letras muy grandes arriba, dice, estás perdido. Yo no pude creerlo. Saqué 10 de 10, entonces ya fallé. Entonces el texto siguió explicando, Efesios 2, 8 a 9. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces me explicó que la gracia significa el favor o aceptación de Dios sin poder merecerlo. Si decides aceptar a Cristo en su vida como su Salvador y Señor. Unos días luego lo hice. ¿Qué cambio vino a mi vida? Y la frase, por gracia soy salvo, quedó clavado en mi corazón. Más temprano en el mismo libro, en Efesios 1:6, dice que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es la gracia de Dios. Es lo que es asombroso de que Dios puede perdonar sin merecer. Es increíble.
Dice aquí de que, en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si la gracia ofrecido, no comprado, ni merecido, es la historia más grande del mundo. Lo más difícil para el hombre es admitir que no es una buena persona. Es impresionante cuando alguien aprende que realmente no es suficiente bueno. No es que no es una buena persona, pero no es suficiente bueno para un Dios absolutamente santo. Sin embargo, Jesús dijo que no ha venido a llamar a los justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Lucas 5:32. Tenemos que cambiar nuestra mente de cuánto bondad tenemos o cuán bueno que somos, y realmente cambiarlo a admitir que la Biblia me explica que yo soy pecador y no merezco nada de Dios. Y la esperanza de millones es que se puede guardar los 10 mandamientos suficientemente para ser aceptados. Pero mire lo que dice el texto de cuanto a los 10 mandamientos. Nadie en la historia humana ha podido guardar estos 10 mandamientos, excepto a Jesús. Y el resultado es lo mismo que ocurrió a Adán y Eva. Y por esto fueron expulsados de la presencia de Dios, sin esperanza por medio de los ángeles con, dice el texto, espada encendida que se revolvía por todos lados. Génesis 3:24. Rechazados sin una segunda oportunidad. Así es como Dios odia el pecado, por su santidad. Pero por su gracia, Dios tomó la iniciativa de cubrir su vergüenza con 2 pieles. En la primera muerte fue 2 animales inocentes. Génesis 3:21. Y la muerte fue hecho por Dios mismo. Desde allí, Dios aceptara la muerte de un inocente como un sustituto para la paga justa de los pecados de los hombres. Génesis 4:4. Y nadie más sirve. Ninguna esfuerzo del hombre puede reemplazar el sustituto que Dios eligió. Desde allí, Dios aceptara la muerte de un inocente como un sustituto para la paga justa de los pecados de los hombres. Génesis 4:4. Los hombres que quisieran reconciliarse con Dios, hasta que vino el último Cordero de Dios, Jesucristo. Al que no conoció el pecado, fue hecho pecado por la justa obra de Dios, haciendo Jesús nuestro pecado, para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Por la gracia de Dios. 2 Corintios 5:21. Y hay mucho más. Mire lo que Dios ha hecho, no solamente lo que hizo en la cruz, pero lo que hace prácticamente y individualmente. Empezamos con la creación que grita. ¿Por quién escucha? Desde la creación del universo, la evidencia de un Dios creador está clamando a todo observador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, versículos 1-4. El universo fue creado para demostrar al hombre, todos los hombres, los animales, no pueden deducir de la evidencia que Dios es grande y poderoso y creativo y desea revelarse a sus criaturas.
Si el hombre quiere conocer el diseñador del universo, Dios se encarga de enviar más conocimiento a ellos. Dios dijo a Adán y Eva que el día que de él, el árbol de bien y mal, comieres, ciertamente moriréis. Génesis 2:17. Y así fue. No murieron físicamente, pero el mismo día murieron espiritualmente. O sea, ellos fueron separados de la presencia y la aceptación y los beneficios de Dios, tanto en su espíritu como en su presencia. Dios tuvo que venir buscándoles, dice que por su gracia, porque ellos se escondieron de Él. La naturaleza de ellos ya cambió por su decisión de preferir experimentar la maldad y la desobediencia. Prefería esto que disfrutar de la presencia de Dios en el paraíso. ¡Qué tonta decisión! Ya no quisieron estar con Dios, pero igualmente Dios les buscó por gracia. Su orgullo le enseña que no necesitaba a Dios. Como Pablo describió al inconverso, estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios 2, versículos 1 y 2. Eran muertos, separados de Dios, pero no en el sentido de ser un cadáver. Adán y Eva pudieron comunicar y entender lo que Dios les había dicho, sino que fueron separados por naturaleza. Y desinteresado, ya su naturaleza cambió, ya es desinteresado, aunque ellos y sus descendencias percibían un vacío interno y buscaron su satisfacción en lo sensual, en lo que imaginaba, en vez de en la persona de Dios mismo. No solamente por el cambio de su naturaleza, sino también hay un poder que corrupta la mente y el espíritu de cada persona en toda la historia, que ignora lo que Dios ha revelado. El texto dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Te das cuenta? La esperanza del hombre es el evangelio. Y mire cómo Dios va a intervenir en sus vidas. Si Dios no hace nada, los hombres serían perdidos sin remedio. Pero ¿cómo hizo con Adán y Eva? Sigue extendiendo su mano al pecador. Pero ¿qué hace Dios ahora? El poder del plan de Dios. Para penetrar en este mundo de oscuridad y ceguera, Dios empieza a operar con todos. Pablo descubrió su plan cuando escribió, «No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». El judío primeramente y también al griego, en Romanos 1:16. El hombre no es el poder de Dios, sino el evangelio proclamado. Surge el poder de Dios en vidas. Cuando alguien anunciare el evangelio, un poder está suelto y comienza a operar en vidas de oyentes. El autor de Hebreos lo describió así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Así funciona con todos oyentes. Todos oyentes.
Vamos a ver lo que Dios hace en las vidas de todos los oyentes del Evangelio por su gracia. Primero es atraer. El poder invisible del Evangelio penetra la oscuridad en la vida de cualquier inconverso dispuesto a escuchar y conocer la verdad. Mira lo que Jesús enseñó a cómo toda la deidad se involucra en la conversión de un incrédulo. Dios extiende su poder por el Evangelio de atraer al inconverso antes de su conversión. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. Es la misma palabra en Hechos 21, versículo 30. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Se refiere a una convulsión interna que la voluntad al comienzo resiste o puede dudar. También el Hijo hace lo mismo. O sea que Jesús dijo así, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12, versículo 32. Esta acción es indiscriminada. O sea, en cualquier lugar que escucha de la crucifixión de Jesús, hay un poder operando en el espíritu de cada uno, de cada oyente, atrayéndoles a Jesús mismo. Esto no indica que todo el mundo será salvo, porque Jesús mismo había dicho de que algunos todavía serán perdidos, Juan 5, 28 a 29, donde habló de la resurrección de condenación. Sin embargo, Dios hace todo lo posible para atraer el pecador. La atracción es como una luz en la noche, en medio del bosque, que atrae a todos que se ven. No hay una atracción si no puede verlo o escuchar el Evangelio. Jesús prometió que Dios está involucrado en la predicación del Evangelio donde sea. Esto es la primera operación de Dios, demostrando su gracia hacia todos los pecadores, especialmente a los que estén bajo la influencia del Evangelio. Así es una atracción, pero esto no domina la voluntad del hombre. Tampoco es la regeneración. Siempre es resistible si no les interesan. Segundo es enseñar. La segunda operación de la gracia de Dios antes de la conversión está en Juan 6, versículo 45. Dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyere al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todos, es la palabra, todo que oyere al Padre, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si acepta lo que Dios dice en su palabra, viene a Cristo. La iniciativa nace en la gracia de Dios, aclarando en la mente y el espíritu del hombre las verdades que algún evangelista esté predicando de la salvación, que Él nos ofrece. Pero la efectividad o la activación del Evangelio depende de la respuesta de la voluntad del hombre. Dios hizo todo lo posible para Jerusalén. Dijo así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. O sea que ellos no merecían el amor de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lucas 13, 34. Por su gracia
sigue extendiéndose sus manos hacia ellos, pero no le quisieron. Dios no fuerza su entrada a nadie sin su disposición y voluntad a favor. Lo que el Padre le enseña es la necesidad de recibir al Salvador en su vida, por medio de la predicación del Evangelio, que demuestra la desesperación del pecador por su condenación. Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la predicación explica que ya ha sido condenado. Es desesperado el pecador. Pablo se refirió a esta preconversión lección de la salvación en Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, tutor, o lo que Dios utilizó de la ley en nuestra conciencia, enseñándonos nuestros pecados, para llevarlo o atraernos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por gracia, Cristo envió al Espíritu Santo también para poder operar en la conciencia de los oyentes del Evangelio y abrir los corazones para entender su estado de condenación. El texto dice que cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo, no solamente los elegidos, de pecado y de justicia y de juicio. Del pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, versículos 8 y 9. El Espíritu hace esta obra en la vida de los inconversos antes de creer en Cristo. La prueba de si ha aprendido, si está dispuesto a aprender de lo que Dios le está enseñando, es la respuesta a la pregunta: ¿piensas si es una buena persona? En 1 de Juan 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que antes de la conversión, uno tiene que haber aprendido que soy pecador. Tengo pecado adentro, o si no, sigo engañándome. O sea que no han aprendido o no quieren escuchar de lo que Dios reveló para el pecador antes de su conversión. Y así que toda la deidad comienza a operar en el espíritu y mente de todos los inconversos por medio de la predicación del Evangelio. Y esto es poder. Esto es gracia sin mérito. Con razón, Pablo no tuvo vergüenza del Evangelio. Es eficaz. Su obra aquí no es la regeneración del pecador antes de tener fe, como dicen los calvinistas, sino que es dar convicción de su necesidad de un Salvador y así apuntar o atraer al pecador a su Salvador por fe. La realidad es que no todos van a escuchar lo que oyen. Dice de que el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 11, versículo 15. Sin embargo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están enseñando a los pecadores por su gracia y su misericordia. Pero muchos siguen en su religiosidad y orgullo, de su propia justicia, ignorando su necesidad de admitir sus pecados y depender del Salvador para su aceptación ante el trono de Dios Santo. Esteban escribió a los judíos: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistíais siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7, versículo 51. Ay de los hombres que pueden y siguen insistiendo en resistir el Espíritu y la gracia de Dios.
Jesús dijo a Pablo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos 9:5. O sea, toda la Trinidad estaba operando en la mente y conciencia de Pablo a través de los que le había testificado y los mártires y creyentes que Pablo interrogó y persiguió. Pablo jamás merecía tanta convicción del Espíritu y claridad de la enseñanza de Dios antes de su conversión. El aguijón del Espíritu era persistente en su conciencia, y aun cuando todavía era inconverso. El cuadro de la persistencia de Dios en convertir al pecador a Jesús está ilustrado en Apocalipsis 3:20. Él dice de que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tiempo presente activo, continuamente llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él personalmente. Y esa es la meta de Jesús, de por gracia quiere entrar en su vida y vivir contigo para siempre. Pablo escribió a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. El poder del Evangelio no discrimina, ni es selectiva. A todos el poder opera en la convicción y la claridad de su necesidad de un Salvador. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios sigue manifestando en vidas hoy, hasta que en su espíritu dijera, no quiero a Jesús. Prefiero mis pecados y mi falsa religión, aunque contradice la Biblia. Y así apagará la obra del Espíritu y de Dios en su vida. Como hicieron los judíos, rechazando su Salvador y su Mesías. Como Eva decidió experimentar el mal o el pecado del árbol de bien y mal y rechazó el paraíso con Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos dijo así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honor, a causa del padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreo 2:9. ¡Qué Salvador! ¡Qué gracia! Esto es el poder del Evangelio. Jamás pudiéramos merecer su amor y cuidado de nosotros, pero nos invita a confiar en Él y en su gracia para siempre.